Muy bien, les invito a escuchar el tema de hoy, abriendo sus Biblias en Juan capítulo 12, 1 al 8, cuyo título es "Cada uno escoge a quién adorar". Después del tema de la semana pasada, quedé enfocado, clavado precisamente en este aspecto tan importante de la adoración a nuestro Dios. Así que les invito a hacer esta lectura con este pensamiento mientras leemos. Cada uno escoge a quién adorar. Pueden llevar la lectura con sus vistas. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Después de del pasaje anterior, del que reflexionamos la semana pasada, sentí el deseo de seguirle la pista a esta familia. Y la encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Y el que leemos hoy es precisamente otro de esos pasajes donde se refiere a la misma familia de la que estamos hablando. No cabe duda, mis hermanos, mis hermanas, que el pecado siempre ha causado y siempre nos va a seguir causando estragos a todo ser humano en cuanto a su devoción para con Dios. Puesto que lo que al principio era parte de su naturaleza y que por supuesto hacían con mucha alegría, después de que el pecado vino a la raza humana, esto se convirtió en una opción por la cual hay que decidir intencionalmente. Para mí esto resulta sumamente trágico, sumamente doloroso,
porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para gloria de su nombre. Y lo que al principio el ser humano, Adán, Eva y todos sus familiares hacían ordinariamente, casi diariamente, y lo hacían con mucha alegría, que era adorar a Dios. Cuando llega el pecado, esto empieza a ser una opción sobre la cual el ser humano a partir de ahí tiene que decidir si adora a Dios o adora a algo más que lo hizo descubrir precisamente el pecado. Por esto Jesús fue bien categórico en su llamada. El versículo de Mateo 6:24 de la Nueva Traducción Viviente, Jesús les dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Y concluyentemente dijo: no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, dando por entendido que nuestra adoración al Señor es una manera de servirlo también. Por lo consiguiente, Jesús les estaba diciendo: no se puede adorar a dos amos. Porque el problema es que se va a adorar a uno, y en el momento que se adora a ese uno, se va a quedar mal con el otro. Por esto cierra diciendo: no se puede adorar a Dios y al dinero, considerado como un ídolo, considerado como un Dios. Por eso es que en esta oportunidad yo quiero ser tan tajante como lo fue Jesús con este tema. Porque Jesús a mí me está mostrando en esta parte de la Escritura que hay que ser tajantes en este sentido. Hay que escoger a quién va a adorar, estimado oyente. No se puede adorar a dos dioses en la vida de uno. Y el Dios más frecuente con el que compite nuestro Dios verdadero es con el Dios llamado dinero. Porque según el pensamiento de los adoradores del dinero, el dinero resuelve todos los males. Eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que raíz de todos los males es el amor al dinero, es la adoración al dinero. Así que hoy continuaremos con este enfoque del tema anterior, la adoración a Dios. Partiendo de la opción que escogió María de adorar al Señor. En el pasaje anterior,
el último versículo con el que se cerró Jesús esta primera historia de la adoración que presentaba María, Lucas 10:42, dice: pero solo una cosa es necesaria, le dijo a Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire, esto ha estado dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Pero solo una cosa es necesaria de todo lo que nos hace correr en la semana, en el día. Solo una cosa es necesaria y muchas veces no la hacemos. Nos ocupamos de todo. Nos ocupamos de que esté limpia la casa, de que trabajemos, de que se saque la tarea de trabajo, de que el carro esté limpio, nos ocupamos de todo. Pero solo una cosa es necesaria. Y esto me lo hizo recordar un poco más mis nietos con su papá. Ambos, los dos nietecitos, resultan pidiéndole tanto al papá como a la mamá hasta 3 o 4 cosas a la vez. Lo he oído solo del papá, pero el papá los detiene y les dice: ¿cuántas cosas puedo yo hacer a la vez con estas 2 manos? Y el mayorcito de 5 años dice: pues, una. Okay. Solo una cosa. Nos enfocamos en tanto que tenemos que ser llamados a la reflexión de que solo una cosa es necesaria. Y continúa el versículo diciendo: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María supo detectar cuál era esa cosa importante y en esa se enfocó, que era la adoración a Dios. La cual no le fue quitada. Cuando estoy pensando en esta última parte de este versículo 42 de Lucas 10, en la semana vi un comentario de el actor que protagonizó, no sé si es telenovela, si es serie, yo nunca la vi, o si es una única película. Ni sé el nombre del actor tampoco, pero sí el personaje que hizo, el millonario Huicho Domínguez. No sé cuántos se relacionan con esa serie o telenovela, no sé. Pero el asunto es que este actor, yo creo que se quedó clavado, se quedó pegado con su papel de millonario. Y después de que terminó esto, el hombre seguía alajado, anillotes, relojotes, cadenotas, en fin. Pero me llamó poderosamente la atención esta semana. Yo no le seguí la pista, no le sigo la pista a ninguno de ellos, pero esta semana me impactó ver la noticia. Lo están entrevistando en las cámaras, donde él está demandando al cirujano plástico de la esposa por mala práctica. Pero él dice,
al periodista, le dice: y es que yo le estoy demandando por no sé cuántos millones, porque la mala práctica de ese médico acabó con los millones de Huicho Domínguez, dice. Y lo que todavía cultivó más, enriqueció más mi oído, fue cuando él empieza a decir, está en plena calle, empieza a decir: no tengo carro, me quedé sin carro, me quedé sin trabajo, me quedé sin casa. Se acabaron los millones que me produjo, así dijo, que me produjo Huicho Domínguez. En lo que nos preocupamos nos puede ser quitado de la noche a la mañana. En lo que metemos toda nuestra concentración, de un momento al otro ya no lo tenemos, ya no lo vemos. Por esto el Señor resalta en su palabra: María escogió lo que realmente es importante, y eso nadie se lo puede quitar. La alabanza que usted le da, la adoración que usted le viene a rendir al Señor aquí, a este lugar, o allá en su casa, a través de unirse por la línea telefónica, nadie se lo va a quitar. Pero lo material que usted haya amontonado, en cualquier momento alguien más se queda con eso. Así que en la reflexión de hoy encontraremos dos clases de adoradores en orden a quién dirige la adoración. ¿A quién dirige su adoración? Porque no necesariamente estamos adorando a Dios solo los que estamos aquí en el santuario. También los que están en línea. O tal vez los que no pudieron venir por cualquier razón hoy, pero están en casa y allí están adorando a alguien el día de hoy. La pregunta es: ¿a quién? ¿A quién escogieron adorar el día de hoy? Así que empecemos en primer lugar con los que escogen adorar a Dios. Ya va el pastor. Por dos razones empiezo con los adoradores que escogen adorar a Dios. Primero, porque el pasaje en cuestión de reflexión del día de hoy así lo sugiere. Pero la segunda razón es porque yo quiero hacer énfasis, mis hermanas, mis hermanos, el día de hoy. Yo quiero hacer énfasis en la necesidad que tenemos todos los seres humanos de escoger a quién vamos a adorar. Así que al parecer se trataba de la misma familia que Jesús frecuentaba en Betania. Recuerdan que en el pasaje anterior fue Jesús llegando también con esta familia a Betania. Muy bien. Esta también es otra de esas ocasiones, porque frecuentaba mucho la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Así que el versículo 1 del capítulo 12 de Juan, que ya hemos leído, empieza diciéndonos: 6 días antes de la Pascua,
Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Empieza con un dato que coloca esta situación en un tiempo muy específico, muy determinado. ¿Cuál era la fecha? 6 días antes de ¿qué? De la Pascua. ¿Qué sucedió en la Pascua? El sacrificio de Cristo Jesús. Así que esto está aconteciendo para mis hermanas Marías. Esto está aconteciendo justo 6 días antes del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vino Jesús a Betania. ¿Por qué a Betania? Porque Betania era una de las aldeas o de las ciudades más cercanas a Jerusalén, la que ofrecía mayores lugares para hospedarse. Y cuando era la Pascua anual, todos los judíos iban a Jerusalén. Y se llenaban los hoteles, se llenaban los lugares para descansar. Así que Jesús pasa ahora a Betania, precisamente porque era el lugar más cercano, y ahí estaba la familia de aquellos amigos de él, que lo recibían con alegría, que lo servían y que lo seguían también como su maestro. Vino Jesús a Betania, donde estaba, dice, continúa la escritura, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Otro dato o un primer dato sumamente importante. ¿A partir de qué momento, si ustedes recuerdan, a partir de qué momento los religiosos judíos, las autoridades religiosas más altas de los judíos, empezaron con su persecución por Jesús? Si no recuerda, yo le recuerdo. Fue a partir de la resurrección de Lázaro. Cuando empiezan a escuchar que Jesús había resucitado a Lázaro, entonces apresuran, incrementan la persecución para capturar a Jesús y condenarlo a muerte. Pero Juan, cuando está narrando esto, dice: y estaba Lázaro allí, el que había estado muerto y había sido resucitado por el Señor Jesús, como una prueba, una vez más, de la resurrección de Lázaro, de aquel milagro que había acontecido al respecto del poder de Cristo Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Así que el escenario ahora se ve mucho más completo y mucho más desafiante hacia los judíos. Hacia los judíos que no eran partidarios, por supuesto, de Jesús. En esta vez, los 3 miembros de la familia escogieron adorar a Dios. En el caso anterior, vemos que solo apareció Marta y María. Y de ellas,
Solo María escogió adorar al Señor. Pero en esta oportunidad vemos a los 3 miembros de la familia escogiendo adorar a Dios. Empezando, ustedes saben por quién. ¿Por quién? Empezando con Marta. Empezando con Marta, quien en esta ocasión ya no fue víctima de la preocupación, a pesar de que le tocó servir a muchos más. Porque en esta ocasión se cree que había como 17 personas en esa casa. La mayoría hombres. Estaban los 12 apóstoles, estaba Jesús, estaba Lázaro y de perdida había otro invitado de nombre Simón. Y estaban las 2 damas, Marta y María. Y dice que empieza el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Y Marta servía, pero ahora no se quejaba. Porque Marta ahora no había sido absorbida por la preocupación y la angustia. Hay aquí 15 varones a quienes hay que servirles. Todos están sentados a la mesa. Pero ella encontró la clave. El servicio también es una manera de adorar a Dios. Cuando el servicio que hacemos no nos roba el tiempo del Señor. Cuando el estar pensando en que si las flores están bien colocadas o no están bien colocadas, si hay flores o no hay flores. Cuando cualquier otra cosa nos roba la atención, como lo hizo en la ocasión anterior. Según Paul Tauches, ese escritor que les digo que estoy leyendo sobre el manejo de la ansiedad, pone sobre la mesa que las cosas temporales con facilidad nos roban, así arrebatan de nuestra vista la concentración en el Señor. Cualquier cosa que sea, el inocente llanto del bebé nos puede robar. Con eso le digo todo. Ya no digamos aquellos sentimientos que están dando vuelta en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pero María dice, en esta ocasión servía, adoraba, escogió la buena parte, como María lo había hecho. Y continúa el versículo. ¿Y cómo estaba Lázaro? Era uno de los que estaban sentados. Se me hace que había otros que no lo estaban. Pero dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y le hicieron una cena, es decir, prepararon un banquete para el Señor.
Y eso está ocurriendo 6 días antes de su muerte. Le prepararon una cena al Señor en este lugar. Y Lázaro estaba sentado. Me llama la atención, ¿quién era la que estaba sentada en el caso anterior? En la escena anterior del tema del domingo pasado. Era María. María. Ahora es Lázaro el que está sentado, atento, alabando, glorificando, adorando a Dios. Estaba sentado a la mesa con él. Pero se sumó a sus hermanos alguien más. ¿De quién se trató? María, claro. ¿Sí me sigue el texto? María, por supuesto. María optó nuevamente por adorar a Dios. Ahora, haciendo uso de una extravagancia espiritual incomparable, ofreciendo a Dios lo más valioso que tenía. Cuando nosotros vamos a donar algo a la iglesia, ¿en qué pensamos? Cuando nosotros vamos a ofrendarle al Señor algo, ¿en qué pensamos? Se los dejo de tarea. María pensó en lo más valioso que tenía. Continúa el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Tomó una libra de perfume de nardo puro. Era una botella sellada. Y ahora les explico por qué se cree que era una botella sellada, cerrada, de perfume, de ungüento, de aceite perfumado, oloroso, de mucho valor. Una libra, aproximadamente 327 gramos de perfume de nardo puro. ¿Ha sentido usted el olor del nardo? Los nardos. ¿Los conoce? Era una de las flores favoritas de mi mamá, aparte de las rosas rojas. Es un olor es un aroma tan delicioso. Y dice Juan que de mucho precio. Los comentaristas se han dado a la tarea de investigar y poner sus teorías sobre la mesa acerca de cuál era el precio. Ninguno está de acuerdo. Pero están de acuerdo en una cosa. ¿Saben qué? De que era un perfume carísimo. Carísimo. Y María, esto fue lo que ofrendó a Dios. Continúa la escritura
diciendo, y ungió los pies de Jesús. Déjeme hacer un énfasis en esta acción de ungir a alguien. La acción de unción o de ungir a alguien estaba reservada solo para la gente, las personas que tenían la dignidad para ser ungidas. En la mayoría de los casos de la cultura judía, se ungía solamente a los reyes. Y tenía que ser un perfume nuevo. No podían utilizar la mitad hoy y la otra mitad mañana o con alguien más. De modo que no es un sobrante lo que María le está ofreciendo a Dios al ungir a Jesús. La otra cosa de la acción del ungimiento es que no se acostumbraba a ungirle los pies a nadie. La unción era meramente en el pelo, y cuando era abundante corría y podían ungir la parte de los hombros, esta parte de los hombros, y ahí no más. Por esto el salmista muchas veces se refiere al aceite con el que eran ungidos, en este caso Aarón, el sacerdote, donde el sacerdote Aarón era ungido y el aceite que corría por la barba de Aarón. Dice que era tan abundante el aceite que en la posición que Jesús estaba sentado, es decir, como inclinado con los pies hacia afuera, el aceite fue tan abundante que corrió hasta sus pies. Y María, en ese acto de devoción y de adoración a Dios, con la abundancia de ese perfume, empieza a ungir los pies de Jesús, para que no quedara absolutamente nada de ese aceite, de ese perfume. Y los enjugó con sus cabellos. Otra acción impresionante. Se soltó el pelo, cosa que no hacían las mujeres judías. Fue tanto el aceite en los pies de Jesús que ella no tuvo chance de desenfocarse en la adoración, el acto de adoración que está dando a Dios, ir a buscar una toalla para secar los pies de Jesús, y lo que ella hace es se suelta el pelo. Y en esa acción humilde de rodillas, con su rostro casi en la tierra, con su pelo empieza a secar los pies de Jesús. Un acto impresionante para mí de adoración a Dios. No solo por el valor de lo que está ofreciendo, pero la acción de cómo lo está presentando. Al punto que la casa, con 17 invitados, o 14 al menos, se llenó de aquel olor fragante. Cierro este primer punto con esta pregunta: ¿cuántas de nuestras ofrendas
tendrán esa misma presentación cuando adoramos a Dios. Yo puedo pensar en algunas. La ofrenda floral del domingo de resurrección, de apertura, a mí me parecía una ofrenda de ese estilo, donde no se escatima el precio de las flores. A mí me impacta porque así como vemos ofrendas florales que nos impactan, también vemos que a la gente, para adorar a otros dioses, no les importa lo que gastan y lo que dan, pero para ofrecerle algo al creador del universo, como decía mi pastor, somos tan pichicatos, tan tacaños, tan poco generosos. Ahí nos lamentamos por todo. Así que veamos en segundo lugar. Ahora, segundo lugar, a los que escogen adorar a dioses temporales. ¿Un dios temporal como quién? ¿O como qué? Hermano Raúl. ¿Un dios temporal como qué? El dinero. ¿Sabe por qué? Porque exactamente, y lo dice la gente, y yo sabía que alguien, por lo menos alguien más aquí, me iba a decir eso. El dinero va y viene. Es tan así de temporal. A veces nos resignamos a alguna pérdida porque decimos, el dinero va y viene, ¿no es cierto? Pero ahí guardamos la esperanza de que ojalá siga viniendo. Y que venga más. Pero el dinero es el Dios más temporal que podemos manejar. Mire, podemos recibir un incentivo del gobierno, 2, 3, y le aseguro que ya no tenemos nada. Es evidente, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos oyentes que están en línea y que ven este tema grabado posteriormente. Es evidente que Judas, a diferencia de los otros 11 apóstoles y de la familia de Betania donde ellos estaban, él tenía como Dios al dinero. No hay duda. Vea cómo dice el versículo 4. Cuando Judas empieza a sentir el olor de aquel perfume, y después de que Judas dio la cantidad de aceite perfumado que corrió por la cabeza, los hombros de Jesús hasta llegarle a los pies, vea qué es lo que dijo. Yo puedo estar oyendo a algunos creyentes al oír a Judas. Así que tenga cuidado, aunque no le guste llamarse Judas, tenga cuidado con las acciones que usted hace que son muy parecidas a Judas, a las de Judas. Lea conmigo el versículo 4. Interesante. Y dijo uno de los discípulos. Pareciera que Juan no iba a decir quién, ¿verdad? Para que no se molestara, para que no se ofendiera, como hace muchas veces el pastor.
que no menciona nombres para que no se ofendan. Pero Juan no. Juan dijo, uno de sus discípulos. Y dice, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, porque hay otros Judas. Pero solo hay un Judas Iscariote, hijo de Simón. Y continúa. El que le había de entregar. Y en específico, 6 días después. 6 días después habría de entregarlo. Y no ni siquiera por 300 denarios. Ni siquiera el valor de ese perfume. Sino que lo iba a entregar por, como que le gustaba el número 3, por 30 piezas de plata. Insignificante el valor. Tenga cuidado con este tipo de acciones, que pueden estar muy escondidas muchas veces, que no somos capaces de ver. Judas intentó ocultar su pecado y al Dios temporal a quien adoraba, que era el dinero, fingiendo que tomaba cuidado de la gente pobre. ¿Cuántos de nosotros con apariencias de que estamos haciendo el bien o de que nos interesa el bien, tratamos de ocultar la codicia que hay en nosotros, la envidia que hay en nosotros, la arrogancia que hay en nosotros? O lo que estaba tratando de ocultar Judas, tantito más ofensivo. Vea el versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios dado a los pobres? ¿Por qué en vez de haber utilizado $300, estoy hablando figurativamente, por qué en vez de haber utilizado $300 en esas flores que usted nunca va a ofrecer, que usted nunca va a presentarle al Señor, sea por la razón que sea? Pero si usted viene y dice, ¿por qué esos $300 no se usaron para comprar comida y repartirla allá afuera? El de allá afuera que lo escucha dirá, qué creyente, ese sí es creyente, ese sí es un buen cristiano. Así quiero ser. Cualquiera que escucha a Judas decir, mire, ¿por qué desperdiciaron ese perfume? Eso hay que dárselo a los pobres en vez de malgastarlo de esa manera. Se está escondiendo detrás de una bondad falsa que no tiene. Juan, el escritor del Evangelio, lo puso al descubierto en sus escritos del Evangelio. Y en el versículo 6 dice Juan, ¿saben qué es lo que pasa? Esto es lo que estaba pasando. Pero dijo esto, es decir, Juan está diciendo que Judas había dicho esto, que no se malgastara ese perfume, sino que se hubiera dado a los pobres. ¿Por qué razón? No porque se cuidaba de los pobres, sino porque era un ladrón. Qué pesado, ¿eh? Y teniendo la bolsa, la tesorería del grupo, sustraía de lo que se echaba
en ella. Para mí es de pensar antes de hablar. Dijo esto, que se tomara cuidado de los pobres, no porque le interesaran los pobres, no porque él se afligiera con que la gente no tenía que comer. Pues la bolsa de la cual era el responsable era una bolsa donde se recaudaban los fondos con los que ellos comían, ellos mismos comían, ellos mismos vivían, y de ese dinero también servían a la gente pobre. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice que él no tenía ningún interés por los pobres porque era un ladrón, y los comentaristas de este pasaje dicen que el que es ladrón le falta tantito así para ser un asesino también. Porque así como es capaz de robar lo que no le corresponde, es capaz de robarle la vida a alguien con tal de robarle. Y teniendo la bolsa, dice, sustraía de lo que en ella se echaba, sustraía. En matemáticas yo aprendí que a las operaciones elementales, la suma, la resta, la división y la multiplicación, en el caso de la resta se le decía sustracción, correcto. Resta o sustracción. Pero analizando el término en griego me llamó más la atención todavía, porque sustraía viene de una raíz en griego que significa sisa, sisar. ¿Saben lo que es una sisa? Yo me acordé de esto porque es un término que utilizaba mi papá por su trabajo ebanístico o de ebanistería, de tallar la madera. Y mi papá decía, siga la sisa de la madera, es decir, una zanjita en la madera que se hacía con ciertas clases de herramientas. Por ejemplo, una sisa en la orilla de esas bancas. Esa es una sisa en la madera. Cuando dice y sisaba la bolsa, era eso. Zanjaba, sangraba, en otras palabras. Sacaba, robaba, sustraía, se embolsaba. ¿Cómo? Un ladrón, ahí sí que un ladrón, sin más ni más. Pero Jesús se mostró, hermanos, hermanas, amigos, mostró siempre su gracia y su misericordia a todos sus discípulos. Y Judas no fue la excepción en ese momento. Incluyó a Judas al invitarlo a que, al igual que los demás que estaban en el hogar de Betania, él también escogiera a adorar al único y verdadero Dios. Le dio chance. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Judas era un ladrón? Claro que lo sabía. Si lo está poniendo Juan, es que la acción de Judas era evidente. El pecado de Judas era algo que era un secreto
voces. Todos lo sabían. Por eso cerramos este segundo punto con los versículos 7 y 8. El 7 dice: entonces Jesús dijo, refiriéndose o dirigiéndose a Judas: déjala, deja a María, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ellos ni en cuenta de que estaban a escasos 6 días de perder al maestro, de que Jesús iba a morir. Y les dice, les declara abiertamente: déjala, porque esto ella lo ha guardado. Otra vez, ella escogió la mejor parte. Ella lo ha guardado para el día de mi sepultura. Después de mi sepultura ya no hay chance de que ella haga lo que acaba de hacer. Este es el punto final de este pasaje, de lo importante de adorar al Señor cada vez que podemos adorarlo. ¿Sabe por qué? Continúa el versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mis hermanos, mis hermanas, mis estimados oyentes, quien quiera que usted sea. Déjeme decirle un punto de vista político que yo tengo a este respecto. Y no me lo hacen cambiar. Y lo tengo casi desde que me hice cristiano. Solo en la retórica de los políticos existe la erradicación de la pobreza en un pueblo, en una nación, y mucho menos en el mundo entero. La pobreza no se va a erradicar jamás. Cualquiera que sea el gobierno, de derecha o de izquierda o de centro o lo que sea. Desde que el pecado llegó al hombre, al ser humano, la pobreza llegó para quedarse. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y no lo dijo como un desprecio o menosprecio a los pobres. Por el contrario, les dijo: habrán muchas oportunidades más, Judas, de servir a los pobres, porque los pobres, debido al pecado de hombres como Judas, ladrones y mentirosos, los pobres siempre van a existir. Debido a ese ánimo de algunos seres humanos de seguir enriqueciéndose, de seguir llenándose los bolsillos, en ese ánimo van a mantener siempre al pueblo con hambre. Pregunte usted qué mandatario ahorita en cualquier parte del mundo no se ha vacunado contra el COVID, o sus familias. Pregúnteles cuánto les costó la vacuna. Pero pregunte usted cuánta gente pobre está sin acceso todavía y cuánto más van a durar. Solo en la retórica política existe la falsa promesa de erradicar la pobreza. No crea eso. No vote por nadie que prometa eso. No lo va a cumplir. A los pobres siempre los tendréis con nosotros. Este es el punto, dice Jesús. Mas a mí no siempre me tendréis. Es decir,
Hermanos, María supo identificar, y otra vez Paul Touches con su pensamiento. Dice, María apreció cada minuto que tuvo para adorar al Señor. ¿Quién le dice a usted que hoy es la última oportunidad que usted tiene de estar en adoración a Dios? Dígame. Aproveche este tiempo como que fuera el último minuto para adorarlo. Dele lo más valioso que usted trae el día de hoy. Déselo. Concluye. Al estilo de Josué, el líder espiritual del pueblo de Israel, para invitar al pueblo a servir a Dios es muy impresionante por lo radical de la invitación que hace para adorar a Dios. En Josué capítulo 24, versículo 15, nueva traducción viviente, Josué le dice al pueblo: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Si se les hace difícil servir al Señor, a quien quiera que me esté escuchando, a usted que está aquí en el templo, a usted que está allá en casa, si se le complica, si siente una carga en adoración a Dios, escoja hoy a quien adorar. ¿Quiere seguir adorando? La pregunta, ¿quiere optar por los dioses de sus antepasados? O la otra pregunta, ¿o prefiere adorar a los dioses de quienes es esclavo usted ahora? Josué dijo, pero en cuanto a mí, y más en cuanto a mí, porque sí deseo que mi familia adore al Señor, pero no los puedo obligar. Pero en cuanto a mí, yo serviré a mi Señor. Y ojalá que mi familia también. Nosotros adoraremos al Señor. Hoy, yo también quiero ser tajante con esta invitación. Elijamos hoy a quién vamos a adorar. Al Dios temporal que se llama dinero, con todas sus implicaciones que aparentemente ofrece, o al Dios verdadero, Jesucristo el Señor, quien nos da más de lo que necesitamos. Estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, aceptando que es pecador, confesándole sus pecados a él, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna con Dios. Escojamos intencionalmente adorar a Dios
Y no permitamos que el Dios temporal llamado dinero nos robe esa bendición. Padre, te agradezco y te bendigo con todo mi corazón, Señor. Yo te ruego que guíes a cada uno de nosotros con esta pregunta del tema de hoy. Escoge a quién adorar. Ayúdanos, Señor, a optar por apreciar cada minuto en tu presencia, como lo hizo esta sierva tuya en este pasaje de hoy. Con todo nuestro corazón queremos estar a tus pies, atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús.